eres todo lo que necesito. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Somos Iglesia, somos Amisadai. Durante esta semana estamos reflexionando sobre el tema Amo a mi Iglesia. Y cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesús, que hemos entregado nuestra vida al Señor, pertenecemos a la Iglesia. Y iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa los llamados afuera. Los llamados fuera del mundo, porque el Señor nos rescató, nos dio una nueva ciudadanía y somos el pueblo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa del Cordero. Y saben, qué hermoso privilegio es ser llamado hijos de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Hay dos términos para hijo. La palabra tecnón, que es un hijo que siendo hijo es lejano, y la palabra huíos, ese hijo que es cercano. Y cuando Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser llamados huíos de Dios, esos hijos cercanos. Y cuando nosotros confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, pasamos a ser esos hijos cercanos. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor ser llamado hijo de Dios! Pero qué privilegio es pertenecer a la iglesia universal que está en todo el mundo. Hay muchas personas en muchos lugares que adoran, que buscan, que se rinden al Señor y descansan en las promesas del Padre. Pero también existe la iglesia local, la iglesia donde nosotros nos congregamos, donde adoramos, donde servimos, donde vemos crecer a nuestros hijos, donde le enseñamos a nuestros hijos, donde envejecemos, donde llegamos con pelo y con el tiempo se nos cae el pelo. Cuando llegamos con el pelo negro y con los años, pareciera ser que ya nuestra cabeza blanquea producto de las canas. La iglesia es un lugar para envejecer, la iglesia es un lugar para crecer, la iglesia es para llorar juntos, la iglesia es para reír juntos, la iglesia es para celebrar juntos. La iglesia se congrega el día domingo para adorar, pero se dispersa saliendo del templo para servir, para bendecir, para hacer sal y para hacer luz. Debemos aprender a amar entonces lo que Dios ama. Debemos aprender a amar lo que Jesús ama. Y Jesús ama a su iglesia. De hecho, en la conversión de Saulo, dice que cuando Saulo era un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos sin piedad. Y de esa manera él creía que servía a Dios y de esa manera él creía que lo estaba haciendo bien. Pero cuando él va camino a Damasco, se le aparece al Señor una luz en medio de su camino y dice que él, al ver esta luz que cae al suelo, quedó ciego 3 días, dice la Escritura, pero esa voz es la voz de Jesús que le dice allí en el verso 4, dice, verso 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5 dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Pero es interesante que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. Y cuando Jesús le responde, yo soy Jesús a quien persigues, le dice, si tú persigues a la iglesia, me persigues a mí. Si tú te metes con la iglesia, te metes a mí. Y dígame, qué maravilloso saber eso, tener la certeza que debemos aprender a amar lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia y se dio por ella. Murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí, para que vivamos la vida de iglesia. No hay nada más hermoso que estar congregados, adorar juntos, ser ministrados por su palabra, compartir la comunión, predicar el evangelio. Es un regalo que se pertenece a la iglesia local. Hoy día vivimos mucha gente que dice, no necesito ir a la iglesia. Hoy día mucha gente se está quedando en las casas. Y quizás tú eres uno de ellos que cree que ser iglesia puedes hacerlo telemáticamente. El ser iglesia se necesita estar, compartir, bendecir,
servir con los dones, con los talentos, adorar juntos, servir juntos y comprometerse. Es muy diferente no comprometerse y mirar tipo una serie de streaming. Es importante buscar del Señor. Busca del Señor, aférrate a Dios, ama a tu iglesia, porque tú tienes que amar lo que Dios ama. Si tú persigues a la iglesia, persigues al Señor. Si tú estás en contra de la iglesia, persigues al Señor. Ama lo que Dios ama. Yo hoy decido amar lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. Amo mucho la iglesia Amisadai, donde me permiten servir y donde me permiten crecer. Y han estado conmigo en los llantos y las tristezas. Han visto crecer a mis hijos y he visto crecer los hijos de ellos. Qué privilegio pertenecer a nuestra iglesia local. Qué privilegio ser pastor de esta hermosa iglesia llamada Amisadai. Un beso, bendiciones. Tu amor inagotable.